la venía caracterizando históricamente. Y es así entonces que frente a esta preocupación se van a plantear tres teorías, tres postulados o tres propuestas. A una de ellas, son tres. Entonces la primera es la que se conocería con el nombre de teoría de la modernización. Teoría de la modernización, y el principal impulsor de este planteo sería un economista estadounidense llamado Walt Whitman Rostow. Walt es como Walter, pero sin la E y la R al final. Whitman, W-H-I-T, Whitman. Y Rostow, como suena, pero en vez de U al final, con W. La teoría de la modernización impulsada por este economista planteaba que los países de América Latina tenían que tratar de, entre comillas, imitar el modelo de los países desarrollados. ¿En qué sentido? Dejar de ser sociedades tradicionales, artesanales, basadas en la agroexportación, en la producción también y exportación de materias primas y alimentos, para convertirse en países industrializados y de consumo de masas. O sea que concretamente pasar de una sociedad con un esquema productivo tradicional a una sociedad moderna, industrializada, de masas, de consumo masivo. Esta propuesta se presentó en el año de 1961 ante una reunión que se celebró en la ciudad de Punta del Este, Uruguay, a donde asistieron representantes de casi todos los países de América Latina. Y a esa reunión o conferencia económica regional se la conocería con el nombre de, entre comillas para destacarlo, Alianza para el Progreso. Entonces, ¿qué fue la Alianza para el Progreso? Una reunión que convocó a representantes de los países de nuestro continente, Punta del Este, Uruguay, año 1961, y que fue rechazada. Fue rechazada porque los allí presentes, en su mayoría, consideraron que este era un nuevo intento de poner a nuestras economías nacionales bajo la órbita de la política exterior norteamericana. Y dicho sea de paso, el presidente de los Estados Unidos en esos años era alguien que ya nombramos la clase pasada y que fue asesinado, John Fitzgerald Kennedy. ¿Se acuerdan que fue asesinado el 22 de noviembre de 1963? Bueno, era presidente él. Un segundo planteo, segunda teoría, sería conocida con el nombre de teoría de la dependencia. Y los impulsores de esta teoría o de este planteo serían dos sociólogos. Uno brasileño llamado Fernando Henrique Cardoso. Fernando tal cual suena, Enrique con H, Cardoso con S. Brasileño, Fernando Henrique Cardoso, que dicho sea de paso, para un dato mayor, luego sería, en los años 90, 2 veces presidente de Brasil, 2 periodos consecutivos. Y el otro sociólogo era un chileno, que su nombre era Enzo con Z, y el apellido Faletto con doble T. Cardoso y Faletto, desde su planteo de la teoría de la dependencia, consideraban que el paradigma modernizador no era de aplicación en América Latina por las siguientes consideraciones. Porque había que entender que el sistema capitalista es un sistema mundial, que está compuesto principalmente por dos grandes grupos de países. Aquellos que son los países industrializados, desarrollados, le doy todos los nombres, países industrializados, desarrollados, avanzados, o también del capitalismo central, ese es todo un gran grupo, y todo otro gran grupo de países a los que solemos llamar del capitalismo periférico o subdesarrollado. Y este segundo grupo de países se encuentran en una relación de dependencia con respecto a los países capitalistas centrales industrializados. Una dependencia que abarca distintos aspectos. Es una dependencia política, tecnológica, también militar, en algún sentido también cultural,
De manera tal entonces que hasta que no se rompieran esos lazos de dependencia, hasta que los países capitalistas periféricos no se liberaran de la dependencia de los países centrales, los países latinoamericanos no iban a poder decidir de manera autónoma sus propias políticas, en todo sentido. Los países de la región latinoamericana no iban a poder tener un desarrollo autónomo hasta que no se corten o no se liberen de esos lazos de dependencia. Y una tercera teoría o tercer planteo provendría de la CEPAL, con mayúsculas CEPAL. CEPAL son las siglas de Comisión para América Latina, perdón, Comisión Económica para América Latina y Países del Caribe. Comisión Económica para América Latina y Países del Caribe, que es un organismo regional de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene varios organismos regionales, por ejemplo, o distintos organismos dependientes de ellas. La CEPAL es uno, para asuntos latinoamericanos. Y en ese momento, en la década del 60, el presidente de la CEPAL era un economista argentino de orientación neo-keynesiana que se llamaba Raúl Prebisch. Pre, después de larga, y SSH. ¿Qué proponía la teoría cepalina con Prebisch a la cabeza? Que los países de América Latina tenían que lograr una planificación económica y social. ¿Y esto qué significa? Abandonar el típico esquema de planificación económica cortoplacista, es decir, al corto plazo, y tratar de hacer planificaciones más al mediano y largo plazo. Inversiones de capital, en qué tiempo se iba a amortizar el capital, qué objetivos había que cumplir y también cuáles eran los posibles logros que se alcanzarían con esa planificación. Este modelo sería adaptado en nuestro país, adaptado y adoptado, las dos cosas, en nuestro país, durante el gobierno del presidente Arturo Frondizi, que fue el presidente que gobernó la Argentina entre 1958 y 1962, y cuyo modelo económico adoptó un nombre propio, que fue el de desarrollismo o modelo desarrollista. Un modelo entonces desarrollismo, un modelo económico desarrollista está muy asociado con la gestión presidencial de Arturo Frondizi. Y que era un modelo económico fundamentalmente apoyado en dos industrias básicas, que por entonces eran las industrias de punta, o las tecnologías de punta. Por un lado la petroquímica y por el otro la metalmecánica o siderurgia o metalúrgica, y dentro de ella principalmente la industria automotriz. Bueno, entonces con estos tres planteos y estas tres teorías queda completado ese cuadro de situación que tuvo que ver con algunos hechos y algunas cuestiones específicas de mediados del siglo XX. Bueno, entonces, concluida la unidad 1, vamos a comenzar hoy con la unidad 2, y el primer artículo que inicia la unidad 2 lleva el siguiente título: El mito de la modernidad, dos puntos, razón y sujeto social. Repito, el mito de la modernidad, dos puntos, razón y sujeto social. La autora se llama Berta, de larga Berta, como el nombre común, Berta Oren, con H. Berta Oren, el apellido es con H. Y lo que vamos a abordar a través del artículo de esta autora son dos acontecimientos de suma importancia y trascendencia para el desarrollo posterior de la historia de la civilización occidental, tales cuales fueron la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y voy a comenzar por justificar el porqué de iniciar esta unidad 2 con un artículo que trate sobre estos temas, porque luego vamos a pasar a abordar las respectivas sociologías de Durkheim, Marx y Weber. Durkheim, Marx y Weber constituyen para nuestra disciplina algo así como los padres fundadores de la misma. Son los autores clásicos, también se los denomina de esa manera, y todo su esquema teórico, conceptual, ellos lo elaboraron fundamentalmente tomando en cuenta
los cambios y las transformaciones que dejarían estos dos hechos de singular importancia, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Antes de pasar al desarrollo de cada uno de ellos, vamos a ubicarlos temporalmente, porque entre las tantas falencias que traen el primer año universitario, tienen la dificultad de ubicar cronológicamente determinados hechos. Son dos acontecimientos que se ubican sobre el final de la Edad Moderna. Es decir, que son dos acontecimientos que señalan el paso, o que los historiadores han utilizado como hitos históricos importantes en el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. La Edad Moderna fue una etapa histórica relativamente corta, si la comparamos con su precedente, la Edad Media, y si la comparamos con la Edad Contemporánea, en la cual aún nos encontramos insertos. Entonces vamos a fijar los límites cronológicos de la Edad Moderna. Estos son convencionalismos históricos universalmente aceptados, ¿no es cierto? La Edad Moderna comienza en el siglo XV. Y dentro del siglo XV se ha elegido el año de 1453. Siglo XV, 1453, en que se produjo la caída del Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla, la cual fue tomada por los turcos otomanos. Entonces, repito el hito histórico, siglo XV, año 1453, caída del Imperio Romano de Oriente, capital Constantinopla, tomada por los turcos otomanos. Eso es lo que se ha elegido como el hecho más específico que da comienzo a la Edad Moderna y deja atrás la Edad Antigua. Pero también hay otros acontecimientos importantes, fundantes de la Edad Moderna. Uno de ellos fue todos los grandes descubrimientos marítimos. Durante los siglos XV y XVI, las grandes potencias ultramarinas europeas se lanzaron a la conquista de nuevos territorios, y particularmente en el siglo XV, el año de 1492, al que se toma como el del descubrimiento de América. Así que ese es otro hecho importante. Otro hecho importante fue de índole religiosa, la Reforma Protestante, que tendría dos principales líderes: Martín Lutero en Alemania y Juan Calvino, que se escribe con B corta, en Suiza. Ellos fueron los principales líderes reformistas que van a iniciar este movimiento principalmente como denuncia ante lo que entendían en ese momento como una gran degradación y corrupción en la que había caído la Iglesia Católica. Y hay un hecho particular que voy a mencionar, que ocurrió en el año de 1517, cuando Martín Lutero literalmente clavó con un puñal un papel en las puertas de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis, las famosas 95 tesis de Lutero, clavadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, donde ahí justamente denunciaba una serie de hechos entendidos como una corrupción o degradación de la Iglesia Católica, y de entre esos hechos, lo que más irritaba a los reformistas o a los reformadores protestantes era la venta de indulgencias. Es decir, que sobre todo las clases adineradas, los ricos del momento, pudieran comprar el perdón de sus pecados con dinero. Y otro hecho también que señala el paso de la Edad Media al Renacimiento, que señala el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, fue justamente el Renacimiento, que fue un movimiento más de corte artístico, intelectual, cultural. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, a los famosos pintores, ¿no es cierto?, del 400 y el 500, como fueron Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, por nombrar los más conocidos, y que tendría su quizás principal epicentro y origen en la ciudad de Firenze, Florencia, en Italia. Así que los grandes descubrimientos marítimos, repito, la Reforma Protestante, Luterana y Calvinista, junto con el Rinascimento, que así se dice en italiano, son también acontecimientos muy tenidos en cuenta por los historiadores a la hora de señalar el paso de la Edad Media a la Edad Moderna. Una Edad Moderna que, ya lo dije, fue corta, duró 3 siglos, y por eso va a ser el siglo XVIII
el que se tome como finalización y paso a la edad contemporánea. Y es justamente dentro del siglo XVIII que se van a ubicar la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. El año de la Revolución Francesa fue 1789, siglo XVIII. Y en cuanto a la Revolución Industrial, si bien no hay una opinión unánime respecto de su duración, la mayoría de los autores la ubican en un proceso largo de cambios graduales, paulatinos, que no habría sido inferior a los 200 años. Y entonces, dado este periodo tan largo que duró la Revolución Industrial, se la suele subdividir en dos etapas. Una primera etapa, o primera Revolución Industrial, que la vamos a ubicar entre 1760 y 1850, y una segunda etapa, que la vamos a ubicar entre 1850 y 1960. Bien, el siglo XVIII, voy a hacer algunos comentarios, también sería denominado como siglo de las luces. Y dentro de Francia, el movimiento filosófico intelectual que inspiró ideológicamente a los revolucionarios se conocería con el nombre de iluminismo o ilustración. ¿Por qué estos nombres? Siglo de las luces, iluminismo, ilustración. Porque se consideró que toda la etapa anterior, fundamentalmente la de la Edad Media, había sido una suerte de época histórica de oscurantismo, de nocturnidad, que algunos llamaron inclusive la noche de la historia, y sobre todo esa situación tenía mucho que ver con el fuerte poder de la Iglesia Católica sobre los habitantes, en este caso más que nada europeos. Algún autor llegó a decir, por ejemplo, que fue una época en que el ser humano vivía todo el tiempo bajo la capucha de monje, es decir, totalmente, digamos, subordinado, amenazado por el castigo divino, inclusive amenazado con pagar con su vida cualquier tipo de acto que sea considerado una ofensa a Dios, lo que comúnmente se llama una infamia, o, digamos, algún acto que contradijera las enseñanzas bíblicas o religiosas. Entonces, frente a toda esa etapa histórica que para muchos había sido de oscurantismo, de nocturnidad, la noche de la historia, ahora se comenzaba a vivir un momento en que se trataba de ilustrar, de iluminar, de echar luz, de cambiar la conciencia de la gente, y justamente fíjense que la palabra alumno tiene mucho que ver con eso, porque alumno tiene que ver con alumbrar, y entonces los alumnos son sujetos a los cuales hay que alumbrar, hay que darle luz, hay que ilustrarlos, hay que iluminarlos, fundamentalmente con conocimientos. Bueno, muy bien. Entonces ahora paso al desarrollo concreto y específico de la Revolución Industrial. La primera etapa ya dije que fue entre 1760 y 1850. Entonces vamos a describir ahora las características que tenía la economía preindustrial, basándonos principalmente en Inglaterra, a la cual se considera, en una frase que se suele utilizar mucho, la cuna de la revolución industrial. Cuando hay que hablar de los orígenes de la revolución industrial, aparece Inglaterra como el país pionero, y la industria textil, concretamente, como la industria pionera de la revolución industrial. Y más o menos paralela y simultáneamente dentro de Europa Occidental van a ser también Francia y Alemania, y en parte también los Países Bajos, aunque no se los menciona tanto, los primeros países industrializados del mundo. Entonces Inglaterra, Francia, Alemania van a ser los países del llamado capitalismo temprano, los primeros países capitalistas industriales que van a poner en marcha un gran proceso de desarrollo industrialista. Mientras que otros países, y también fuera de Europa, Estados Unidos. Así que sería Inglaterra, Francia, Alemania, y fuera de Europa, Estados Unidos. Mientras que dentro de Europa y también fuera de Europa, van a existir otros países que van a alcanzar una industrialización tardía, y algunos bastante tardía. Por ejemplo, Italia tendrá una industrialización tardía,
España será el último país en industrializarse dentro del continente europeo, y fuera de Europa tendrá una industrialización tardía Japón y también los países, como el caso nuestro, de la región latinoamericana. La economía preindustrial británica o inglesa estaba fundamentalmente basada en la agricultura, en una agricultura bastante deficiente y con un sistema de autosubsistencia. Es decir, que lo que se producía agrariamente o agrícolamente no estaba tanto destinado a la comercialización de los productos, sino más bien al sostenimiento alimentario de los propios habitantes de la zona rural, de las familias campesinas principalmente. Las técnicas agrícolas que se utilizaban eran muy precarias, eran muy rudimentarias, las herramientas, el arado, la azada, etcétera, etcétera, el tridente, estaban principalmente construidos con madera. Y en cuanto a las principales fuentes de energía, estas eran 4. La energía eólica, es decir, la fuerza de los vientos. Eólico es una palabra que deriva del dios griego Eolo. Entre los tantos dioses que tenían los griegos siendo politeístas, Eolo era el dios de los vientos. Entonces de ahí viene la palabra de fuerza eólica, fuerza de los vientos, por ejemplo, para mover las aspas de los molinos. Otra fuente de energía era la hidráulica, el agua, aprovechar alguna corriente de un río, una corriente marina, para impulsar ruecas, norias, etcétera, o inclusive también para regar los sembradíos. Otra fuente de energía era la fuerza animal, principalmente bueyes y caballos, y otra fuente de energía era la humana. Entonces, la eólica, la hidráulica, la animal y la humana como principales fuentes de energía. Las formas productivas principalmente eran el trabajo rural, como acabo de decir, y una de las formas productivas más extendidas eran los talleres artesanales, en los cuales me voy a detener particularmente. Este es un momento donde la unidad productiva no está separada de la unidad doméstica. Es decir, que dentro del mismo terreno donde estaba la vivienda familiar, por ejemplo, del maestro artesano, contigua a ella vivienda o en otro lugar, pero dentro del mismo predio que ocupaba la casa, se encontraba el taller, que podía ser un taller textil pequeño, que empleaba quizás un par de trabajadores, o podía ser un taller de carpintería, o un taller donde se elaboraran elementos que la gente necesitara para su casa, o calzado, etc. Y dentro de estos talleres trabajaban fundamentalmente 3 categorías de trabajadores, valga la redundancia. El maestro artesano, que era el que tenía la mayor jerarquía laboral, era el que conocía al detalle la producción de los artículos que allí se realizaban, era el que les enseñaba al resto todo lo que tuviera que ver con las destrezas y habilidades del oficio, y por debajo de él se encontraban los oficiales. Y luego una tercera categoría era la de los aprendices. Por supuesto que alguien podía ascender a la categoría de maestro, pero para ello tenía que realizar una obra maestra, es decir, fundamentalmente un oficial que aspirara a ser maestro y se lo reconociera como tal, tenía que elaborar un producto que a juicio de una suerte de jurado de maestros artesanos se la considerara una obra maestra. Y si era considerado ese artículo por su originalidad o por su innovación una obra maestra, se le confería algo así como un diploma o un título de maestro artesano. A su vez, estos maestros artesanos se unían en organizaciones que eran los gremios de oficios o gremios de artesanos. Pero atención, porque la palabra gremio les puede sonar como sinónimo a sindicato.
y no estamos hablando en este caso de sindicatos, no son los modernos sindicatos obreros que se van a formar más adelante. Estos serían algo así como gremios de patrones. Y estos gremios de artesanos o gremios de oficios tenían mucha importancia dentro de la producción artesanal porque eran ellos los que determinaban cómo se debían realizar cada producto correspondiente, la calidad de las materias primas que se tenían que utilizar y así también a qué precio se debían vender los distintos artículos que se fabricaban en los distintos talleres de distintas cosas. Me detengo particularmente porque estos talleres no solo existían en Inglaterra, también existían en Francia, por ejemplo. Y una de las medidas que va a tomar el gobierno revolucionario francés, entre las tantas medidas, va a ser abolir a estos gremios de oficios por considerar que impedían la libertad de trabajo. Entonces les adelanto esto y después cuando veamos Revolución Francesa les voy a decir específicamente con qué ley quedaron abolidos los gremios de oficio de artesanos y qué nombre recibiría esa ley. Bueno, también otras formas laborales eran los trabajos en el domicilio y a domicilio. Así como hoy en día podemos llamar a un plomero, un gasista que realice algún trabajo de reparación en nuestra casa, también ya existía los, entre comillas, técnicos de esa época que eran solicitados por la gente para que realicen alguna reparación, por ejemplo, de albañilería o de carpintería, lo que fuera. Y una pequeña manufactura urbana, pero muy pequeña, también existía como forma productiva. Es una época esta, dentro de los años que marcamos, donde la mayor cantidad de la población vive en el campo. El 80% de la población total son habitantes de las zonas rurales. Y tan solo un 20%, o inclusive quizás menos, habita en las ciudades. Así que el 80% de la población total es de residencia rural y tan solo un 15 o un 20% reside en la parte urbana del lugar. Vamos a la distribución de la tierra, que es un tema importante acá tener en cuenta. En Inglaterra existía una clase social muy poderosa, más que nada económicamente, que eran los grandes terratenientes latifundistas ingleses. Latifundistas por poseer grandes latifundios, grandes extensiones de tierra. Y dispersos, entremezcladas entre esos grandes latifundios, existían otras parcelas que se conocen con el nombre en inglés de open fields y que traducimos como campos abiertos. Open fields, campos abiertos. Estamos entonces grandes latifundios y entremezclados o dispersos los open fields, que eran tierras comunales que el ayuntamiento, la comuna, equivalente a nuestros actuales municipios, ponían a disposición, a la libre disposición de las familias campesinas para que las explotaran en su propio beneficio, sea sembrando, cultivando cereales o semillas que fueran, y también criando cabezas de ganado. Y sin tener que pagar algún tipo de impuesto, renta o arrendamiento. Arrendamiento es lo mismo que alquiler. ¿Se entiende? Esos eran los open fields. Tierras comunales para la libre explotación en su propio beneficio de las familias campesinas y obviamente para la subsistencia y el sostenimiento alimentario y familiar. Entremezcladas entre los grandes latifundios. Ahora bien, no había demarcaciones, no existía el alambrado. No había límites precisos que pudieran determinar la separación exacta o más o menos exacta entre los grandes latifundios y los open fields. Y esto traía no pocos problemas.
La falta de demarcación precisa, por ejemplo, hacía que las cabezas de ganado, principalmente ovino, porque la lana junto con el algodón van a constituir las dos principales materias primas de las industrias textiles, los distintos tipos de ganado, en su libre pastoreo, pisotearan los cultivos, los sembradíos y los arruinaran. La falta de límites, de alambrado, de un cerco. Y por otra parte, el ganado ovino, es decir, las ovejas, este es el dato quizás un tanto pintoresco pero no menor, tienen la particularidad de una dentadura muy dura. Entonces, cuando comen el pasto, lo arrancan de raíz y eso produce la desertización del suelo. Entonces, la falta de límites, entre otros problemas, traía estas consecuencias. Por otra parte, también, la Europa preindustrial había sido muy castigada en el siglo XIV por una epidemia mucho más trágica y dramática que la que hoy vivimos, que fue la peste negra o peste bubónica, una enfermedad transmitida por las ratas. Y esa gran epidemia de peste negra y peste bubónica había causado la muerte de millones y millones de europeos. Y a las muertes por la enfermedad de la peste negra también se le agregaban las muertes por inanición. Muerte por inanición significa morirse de hambre. Grandes hambrunas, sobre todo por la escasez de alimentos, digamos, porque la agricultura tan deficiente no generaba la cantidad de alimentos necesarios para mantener de una manera lo mejor posible nutrida a la población. Entonces, los europeos, sobre todo los europeos occidentales, morían o a causa de una enfermedad como esa o morían a causa del hambre. Y a tal punto, como dato anexo, llegaba la desesperación de la gente ante la falta de alimento que habrían llegado a comer tierra, pasto, corteza de los árboles e inclusive no fueron pocos los casos de canibalismo. Y de manera tal también que era muy frecuente recorrer alguna ruta o camino y encontrarse a los lados de los mismos cadáveres de hombres, mujeres, niños y niñas que si no habían muerto a causa de la enfermedad, habían muerto a causa del hambre. Esa era, bueno, la situación de esa Europa. En otro orden de cosas, todo movimiento, toda revolución o transformación importante que genera grandes cambios en la sociedad, ha tenido algo así como sus ideólogos o impulsores de determinadas ideas. Y en este caso hay alguien que fue un economista escocés, que lo deben conocer, llamado Adam Smith, que en 1776 publicaría su libro conocido con el título abreviado de La riqueza de las naciones, Wealth of Nations en inglés. Es más largo el título, pero siempre se lo cita de manera abreviada. Wealth of Nations, la riqueza de las naciones. Hasta que Adam Smith, ahora voy a comentar las propuestas novedosas de Adam Smith, pero hasta que Adam Smith publica sus ideas en ese libro, existían dos corrientes económicas, cada una planteando por su lado de dónde debía obtener la riqueza, las ganancias, los países. Una de esas doctrinas económicas era el mercantilismo. El mercantilismo, los mercantilistas planteaban que las riquezas de un país o las riquezas de un Estado-nación deben obtenerse de la extracción, producción y comercialización de metales preciosos. Los mercantilistas sostenían esas ideas. ¿De dónde se obtiene la riqueza nacional? De la extracción, producción y comercialización de metales preciosos, principalmente el oro y la plata.
Y de la venta de esos metales al exterior, las exportaciones deben superar a las importaciones. O sea que también ponían mucha importancia en el comercio exterior como obtención de riqueza para un país y obviamente donde dentro de lo que es la balanza comercial, las exportaciones para que haya ganancia tienen que ser mayores a las importaciones, obviamente. Bueno, eso es el mercantilismo. Y la otra doctrina económica era la fisiocracia, que se escribe con S y después con C, fisiocracia. Y los fisiócratas planteaban que la riqueza nacional, que las ganancias de un país o la riqueza de un Estado-nación deben obtenerse principalmente a partir de la explotación agrícola, a partir de la producción agrícola, a partir de la agricultura. Bueno, mercantilismo, fisiocracia como doctrinas económicas prevalecientes. Adam Smith, en su libro, va a plantear lo que se denomina o se conoce con el nombre de teoría del valor trabajo. Teoría del valor trabajo. ¿Y qué plantea concretamente la teoría del valor trabajo? Que lo que le da valor a un producto es el trabajo humano incorporado. Estamos, que lo que le da valor a un producto es el trabajo humano incorporado. Entonces, atención, no es lo mismo precio que valor. Nosotros, digamos, cuando vamos a adquirir un producto, tenemos la costumbre de consultar cuánto cuesta, cuánto sale, etc. Entonces, ese dinero es el equivalente monetario que surge para la compraventa de un producto en el intercambio del mercado, pero no es lo mismo precio que valor. El ejemplo típico, ¿saben cuál es? Una tierra pelada, un terreno baldío. Siempre se usa como ejemplo. La tierra tiene precio, pero no tiene valor. Una tierra pelada, un campo sin ningún tipo de trabajo, tiene un precio, se cotiza en el mercado inmobiliario, pero no tiene valor porque no tiene ningún trabajo humano incorporado. Entonces, Adam Smith plantea esta originalidad, la teoría del valor trabajo. Lo que le da valor a un bien, a una mercancía, es el trabajo humano incorporado. Y también en ese libro va a poner un ejemplo de una fábrica de alfileres para destacar la importancia que tiene la división técnica del trabajo. La importancia que tiene que cada trabajador, que cada operario se especialice en una determinada tarea y esa es la tarea que va a realizar en la producción. Para Smith, la especialización en la tarea de los trabajadores, repartiendo las tareas de acuerdo a una división técnica, una especialización técnica, redundaría en una mayor productividad, en una mayor eficacia y en una mayor eficiencia. ¿Bien? Y otra cuestión, que quizás es la que más se cita de las ideas de Smith, es que el mercado debe dejarse funcionar de manera autorregulada. Es decir, no debe haber intervencionismo. Él plantea que existe algo así como una mano invisible que asigna naturalmente los recursos en el mercado y también, digamos, se asigna naturalmente la retribución a los factores de la producción, capital, tierra y trabajo. Repito todas estas ideas, entonces él plantea este simbolismo de la mano invisible. En el mercado de bienes y servicios, en el mercado de productos, hay como una mano invisible que no la vemos, que asigna naturalmente los recursos y la retribución a los factores de la producción, capital, tierra y trabajo. Y la forma de autorregularse el mercado, ¿cuál es? Mediante dos leyes básicas. La ley de la oferta y la demanda y la ley de la libre competencia. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Dentro de este contexto, volvemos al tema de la producción agrícola, se van a ir generando progresivamente, en esta primera etapa, una serie de cambios y de transformaciones
que van a ser previas al desarrollo industrialista propiamente dicho. Por ejemplo, entre estos años de 1760, 1840, 1850, los terratenientes ingleses se van a presentar ante el Parlamento británico, el Parlamento inglés, aduciendo las consecuencias negativas que traía no tener los campos cercados. Le van a solicitar al Parlamento que le deje cercar los campos, concretamente alambrar los campos, aduciendo, ¿no?, argumentando alguna de estas consecuencias negativas que yo les comenté por la falta de cercamiento. Y es así entonces que entre esos años el Parlamento inglés va a ir sancionando una serie de leyes y de edictos que en inglés se conocerán con el nombre de Enclosures Acts. Se escribe enclosures. Enclosures Acts, como actas, pero sin la A, la segunda A. Y que traducimos como leyes o edictos de cercamiento. Bueno, entonces esto le dio la posibilidad que los terratenientes pudieran alambrar sus campos, que dicho sea de paso, tal como sucede hoy, el alambrado era un elemento muy caro, por lo tanto no estaba al alcance de todos, eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los terratenientes, entonces, aprovechando estas medidas que le concedió el Parlamento, comienzan a alambrar sus campos, a cercarlos con alambrado, pero también van a aprovechar la falta de límite que existía para anexar los Opperfields. O sea, no solo alambran y cercan los campos que legalmente les pertenecían, sino que la falta de límites previos les sirve, ¿no es cierto? Es un oportunismo en el que caen, de anexar también parte de los Opperfields o directamente Opperfields completos. Bueno, ¿y esto qué va a generar? Que los campesinos que antes disponían de esos campos para su libre explotación, se vean ahora desplazados de los mismos. Porque si trabajan allí, los terratenientes, obviamente que les van a exigir algún tipo de tributo, de impuesto, de regalía por la explotación que los campesinos no están en condiciones de afrontar. Y por otra parte también, pequeños terratenientes, o lo que hoy llamaríamos pequeños productores rurales, que entre otras cosas no tenían el dinero suficiente para costear el alambrado, prácticamente que se van a ver forzados y obligados a venderles esos pocos acres, que es una medida que se utiliza para medir en Inglaterra los campos, a venderle esos pequeños acres a estos grandes terratenientes y las pocas cabezas de ganado que tenían. Bueno, esta situación va a derivar en un fenómeno que también tiene su propia importancia y que fue el gran desplazamiento de población que se va a generar desde el campo a la ciudad. O lo podemos conceptualizar como un gran éxodo rural, o también lo podemos conceptualizar como un gran movimiento migratorio en dirección rural-urbana. Repito, porque yo en los trabajos quiero leer conceptos y quiero que ustedes aprendan los conceptos. Entonces, en términos comunes, lo que se produjo fue un gran desplazamiento de población desde el campo a la ciudad. En términos más conceptuales, un gran éxodo rural, una gran migración rural-urbana, ¿no es cierto?, que son términos más específicos. Bien. Entre otras cosas, ¿por qué se produce ese gran éxodo rural? Porque obviamente que esta gente, que ahora ya no podía contar con lo que eran sus medios de subsistencia, obviamente no se iba a resignar pasivamente a morirse de hambre, ni tampoco a quedar convertidos en vagabundos. Entonces, como ya en las ciudades empezaban los primeros esbozos del industrialismo, que va a demandar fuerza de trabajo, se van a desplazar del campo a la ciudad para ir a ofrecer su fuerza de trabajo en esas nuevas
industrias textiles que comienzan a instalarse. Bueno, llegados a este punto voy a introducir un concepto de Marx. Si bien Marx lo vamos a estudiar, su sociología, más adelante, voy a introducir ahora acá un concepto para que se entienda desde hoy. Y es el concepto de alienación. Alienación. Que recomiendo siempre y hasta el cansancio, hasta el hartazgo, que lo escriban bien porque lo escriben mal. Y en vez de escribir alienación, escriben alineación. Y cuando a mí me viene un trabajo allí, solo tacho la palabra y le pongo mal escrito. Bueno, entonces, escriban bien. Alienación, no alinear, que tiene que ver con poner en línea. Recuérdenlo. Siempre lo remarco y así todo desatienden mi recomendación. Bien. El concepto de alienación Marx lo utilizó en distintos sentidos. Por ejemplo, puede significar privarse de, renunciar a, extrañarse, enajenarse, separarse, despojarse. Es un típico concepto polisémico que tiene distintos significados. Esos que les nombré son algunos de ellos. Generalmente, los que conocen el concepto lo identifican con la explotación del obrero en la fábrica capitalista. Y está bien porque Marx es uno de los sentidos en que utilizó esa palabra, alienación. Pero aquí la vamos a ver desde otra conceptualización. Y es lo siguiente, y escríbanlo tal cual se los digo. Este momento que describí recién, que produjo el éxodo rural, la migración rural y urbana, Marx diría que fue un primer momento de alienación. Es decir, antes que los obreros industriales sufran la alienación, ya incorporados a las fábricas industriales, sufrieron un primer momento de alienación cuando, siendo campesinos, fueron despojados o desalojados de sus medios naturales de subsistencia. Atención entonces, primer momento de alienación, cuando siendo campesinos, porque estos campesinos después se van a transformar en obreros industriales proletarios. Entonces, cuando siendo campesinos fueron despojados o desalojados de sus medios naturales de subsistencia. Bueno, continúo con el desarrollo de esta primera etapa. A la par que se fueron realizando los cercamientos, los enclosures, también se fueron renovando las técnicas agrícolas. Y esta renovación y transformación se debió en gran parte a distintos avances y adelantos técnicos, científicos y tecnológicos, de entre los cuales uno de los más importantes, no el más importante, pero uno de los más importantes y que más trascendencia ha tenido es la máquina de vapor. Y que a lo largo de la historia también ha generado un debate respecto de quién fue su creador, diseñador o, entre comillas, inventor. Entonces yo el dato que les voy a dar es el siguiente. Tomando algunos historiadores, otros pueden plantear otra cosa. La máquina de vapor había sido creada en primer lugar por Thomas Newcomen en 1705. Por Thomas Newcomen en 1705. Y luego perfeccionada por James Watt en 1769. Estamos entonces, el creador originario fue Thomas Newcomen, 1705. Y James Watt la perfeccionó, en todo caso, en 1769. Sin embargo, pasó a la historia como que la máquina de vapor la inventó James Watt. Y siempre queda asociada, siempre se recita como un versito, la máquina de vapor de Watt. Entonces algunos historiadores han querido ser más justos y decir, no, momento, hubo alguien que la creó, en todo caso él la perfeccionó. Bueno, la máquina de vapor va a tener múltiples aplicaciones. Y una de sus primeras aplicaciones va a ser en las técnicas agrícolas. Entonces,
muchas tareas que antes se realizaban de forma manual, ahora van a pasar a realizarse de manera mecanizada. Por ejemplo, ¿cómo se realizaba la siembra del campo? Lo que se llama siembra a voleo. Un trabajador rural recorriendo el surco, llevaba una bolsa colgada en su cintura, llena de semillas, y como su nombre lo indica, metía la mano dentro de la bolsa, agarraba un puñado de semillas y la revoleaba donde caían. Eso siembra a voleo, revolear, siembra a voleo. Bueno, después todo lo que tenía que ver con la cosecha, el trillado, etcétera, etcétera, todo manual. Bueno, entonces todo eso va a ser reemplazado por nuevas máquinas agrícolas. Entonces vamos a tener una siembra mecanizada, trilladora a vapor, cosechadora a vapor, todo por la aplicación de la máquina de vapor. Por otra parte también, los instrumentos y herramientas que eran fabricados con madera van a ser reemplazados por herramientas fabricadas con hierro. La industria del hierro es también muy importante en este periodo, comienza su desarrollo, principalmente a partir de la construcción de altos hornos, donde ahí se funde el hierro y se fabrica el hierro. Altos hornos que primero van a ser alimentados con leña, luego van a ser alimentados con carbón y después con coque, que es otro tipo de carbón. Entonces, gracias al desarrollo de la industria del hierro, van a ir siendo reemplazados estos elementos. ¿Y todo esto qué consecuencia positiva en este caso tuvo? Bueno, que esta renovación y esta transformación, esta suerte de revolución agrícola que precede a la revolución industrial, llevó a que aumentara la cantidad de alimentos. Entonces, gracias a esta transformación en la producción agrícola, la gente va a empezar a estar mucho mejor alimentada. Consideren ustedes que en los sectores campesinos, en los sectores de mayor y más extrema pobreza de la sociedad, no solo en Inglaterra, sino en otros países de Europa, la única dieta que tenían en toda su vida era pan y papas. Eso era lo único que comía la mayoría de la gente perteneciente a los sectores campesinos. Y además tenían que lidiar con malas cosechas como consecuencia de los factores climáticos, porque la agricultura tiene que tener muy en cuenta todos estos imponderables, ¿no es cierto? Como suele pasar en la actualidad, que te toque una sequía, por ejemplo, o fuertes lluvias que inunden el campo. Así que una gran cantidad de población, su única dieta en toda la vida era pan y papas. Bien. Las innovaciones técnicas, ahora ya más aplicadas específicamente a los talleres textiles, harán que los telares, las máquinas de tejidos, de hilados, empiecen a estar mecanizados y que también se empiecen a construir en un mayor tamaño. Entonces, y también hay que instalar la máquina de vapor para que mueva esos telares. Entonces quiere decir que el tallercito que tenía el maestro artesano ya queda chico. Se necesitan espacios más grandes para instalar esos telares, para instalar la máquina de vapor. Busquen en todo caso después por Google algún grabado, que hay muchos. Y es así entonces como la construcción de ámbitos edilicios o de espacios más grandes van a dar lugar progresivamente a la formación de modernas industrias textiles. ¿Se entiende? Ya el tallercito del maestro artesano que lo tenía en el fondo de la casa no es posible, por lo menos si el hombre quiere avanzar y progresar en su producción. Los telares son más grandes, hay que instalar la máquina de vapor, se necesita más trabajadores, se necesita un espacio más grande. Y justamente la construcción de estos ámbitos edilicios más grandes y más amplios es el origen de las modernas fábricas industriales. En este caso, industrias textiles, que fue la industria pionera de la revolución industrial. Y otra industria muy importante que va a acompañar al desarrollo industrial textil
va a ser la industria química. La industria química, que entre los tantos productos nuevos que comienza a elaborar, también comienza a elaborar tinturas que sirven para teñir las telas. Porque hasta ese momento, la mayoría de las vestimentas que utilizaba la gente era, digamos, de color natural. Entonces, estas tinturas van a permitir ahora que las vestimentas sean más pintorescas, más coloridas. Pero atención, porque también esas tinturas están elaboradas con sustancias tóxicas. Y esto también repercute contra la calidad de vida de quienes están empleados en esas industrias textiles. Entonces va aumentando la cantidad de productos, la gente se va alimentando mejor, más y mejor. También la medicina va logrando adelantos con nuevos medicamentos, y entonces esto hace que disminuya el número de muertes, que aumente el tamaño de la población, que aumente el número de nacimientos, y este crecimiento demográfico favorece a su vez el desarrollo de un mercado nacional interno, porque ahora la gente también comienza a demandar nuevos y más productos, o más productos y nuevos productos. Y esto entonces redunda en un aumento del mercado nacional interno, del mercado interno. La gente empieza a comprar no solo nuevas ropas o nuevos utensilios, sino cocinas, estufas, cacerolas, lo que se necesita para la vida cotidiana, doméstica. Y a la par de este desarrollo del mercado interno, también se desarrolla un mercado externo. En este caso, fundamentalmente nombro el caso de Inglaterra. Inglaterra se va a convertir, y así se lo va a conocer, como el gran taller del mundo. Inglaterra constituye el gran taller textil del mundo que provee de sus productos textiles manufacturados a un gran conjunto de países extranjeros, como por ejemplo países de América, del continente americano, países africanos, también en el lejano oriente, y hasta inclusive Estados Unidos va a ser uno de sus principales compradores de esos productos textiles para vestir a la población negra, a la población de esclavos negros que trajeron en el siglo XIX desde África ya millones, y que están sometidos al trabajo de las plantaciones algodoneras del sur. ¿Se acuerdan que yo dije antes que el algodón y la lana eran casi las dos principales materias primas de las que se valía la industria textil? Y esa lana y ese algodón no solo se genera desde el propio mercado interno inglés, sino también que lo importan o de sus colonias o de países como el caso de Estados Unidos, con sus grandes plantaciones algodoneras a las cuales están sometidos esclavos africanos negros, de raza negra, que habían traído ya millones y a la fuerza, obviamente, del continente africano. Bueno, pero en todo esto nos está faltando un elemento. No sé si lo han percibido, un elemento muy importante sin el cual todo esto no hubiera sido posible. ¿Qué nos está faltando? El capital. Porque ¿quién aportó el capital para construir esas fábricas? Para levantar estas nuevas industrias. ¿De dónde vino? ¿Cuáles fueron las fuentes del capital? Principalmente tres. Una fuente de capital la aportarían los comerciantes ultramarinos, con las ganancias que obtenían de ese comercio, invirtiéndolas o reinvirtiéndolas en estas nuevas modernas fábricas industriales, textiles principalmente. Las ganancias que obtenían los comerciantes del comercio ultramarino. Otra fuente de capital provendría de los excedentes y de las ganancias que los terratenientes obtenían del agro. Ganancias y excedentes que obtenían los terratenientes de la producción agrícola, la invertían o reinvertían en esta nueva producción industrial. Y también
muchos banqueros de la época, al ver en esta nueva producción un negocio o la posibilidad de obtener ganancias, también destinaron grandes partidas de capital para invertirlas en esta producción. Entonces ahí ya cierra todo el esquema. ¿Por qué? Porque están los adelantos técnicos, están los trabajadores, están los nuevos productos y están los capitalistas, sin los cuales ningún capitalismo puede avanzar, ¿no? Bueno, también tengan en cuenta que la revolución industrial, obviamente, e indudablemente, fue una revolución burguesa. Fue una revolución que va a sentar las bases del desarrollo capitalista industrial. El capitalismo ya existía, pero era un capitalismo más de tipo comercial. Lo que aquí se está inaugurando y se está originando con estas transformaciones es el capitalismo industrial. Inglaterra es el lugar originario de ese desarrollo capitalista industrial. Y otra cuestión no menor es el Estado también. Un Estado que va a contribuir al desarrollo de esta moderna industria dictando determinadas leyes, pero que no son precisamente leyes que beneficien a los trabajadores, sino leyes que benefician a estos capitalistas. Por ejemplo, una ley que establecía, atención, salarios máximos, no salarios mínimos, salarios máximos. Y esto le viene bárbaro a los capitalistas. Es decir, que ningún trabajador podía reclamar un salario mayor al que el Estado legalmente establecía como el máximo que podía cobrar. Así que el Estado también puso ahí su cuota de participación a favor de la inversión capitalista, estableciendo, por ejemplo, una ley de ese tipo. Bueno, la segunda revolución industrial o segunda etapa la ubicamos entre 1850 y 1960, más o menos. Digo más o menos porque los límites son difusos también, ¿no? Responden a convencionalismos históricos. Esta segunda etapa principalmente se va a caracterizar porque se profundiza el desarrollo de nuevos descubrimientos, inventos, creaciones, adelantos, innovaciones científicos, técnicos, tecnológicas, pero con una particularidad, que esa profundización, estos nuevos desarrollos, van a tener como principal objetivo que sean aplicados a la producción económica y que sean aplicados sobre todo a la industria y también a los usos de la vida cotidiana. Y donde cobra una gran importancia, y esto siempre lo señalo principalmente, el fomento de los centros de desarrollo y de investigación de las universidades. Y ahí tienen una gran comparación de por qué algunos países, inclusive hasta la actualidad, son más desarrollados, industrializados y avanzados que otros. Porque siempre, históricamente, han hecho una fuerte apuesta a invertir en tecnología, en desarrollo científico, etc. Destinando una partida importante de su presupuesto del PBI justamente a esas áreas. Y esto fue lo que pasó en esa Europa, también en los Estados Unidos, ¿no? Una fuerte inversión en desarrollo científico y centros universitarios de investigación. Bueno, todo este conjunto de adelantos no solo van a surgir de Inglaterra, también de Alemania, también de Estados Unidos, y voy a nombrar algunas de las principales áreas en donde se lograrían grandes avances. Por ejemplo, en la industria metalúrgica, ya lo mencioné, primero con la producción de hierro, después con la producción de acero, la producción de energía eléctrica, la extracción de petróleo y la utilización de sus derivados, y me voy a detener particularmente en el desarrollo de los medios de transporte y de comunicación. En los medios de transporte, sin duda, que fue el ferrocarril,
fue el ferrocarril el que más importancia tuvo, en su doble aspecto. Por un lado, el transporte de pasajeros, obviamente, que acortó considerablemente el tiempo de duración de los viajes entre distintos lugares o localidades, y después el transporte de mercaderías, trayéndolos desde la zona de producción, sobre todo a las zonas puerto, lo que en inglés se llama hinterland, se escribe con H, hinterland, lo que es el hinterland, que es la zona de influencia portuaria, y de ahí al comercio ultramarino. Es muy interesante, por lo menos a mí siempre me ha interesado, porque además me gustan los trenes y me gustan los viajes en tren. Cuando recién se construyeron, porque no siempre hubo, el tren no nace llevado por una locomotora, nace llevado por caballos, no sé si sabían esto, o sea, el acero permitió fabricar las vías, y después se construyeron las formaciones de vagones. ¿Pero qué se puso al frente de la formación de vagones en primer lugar? Caballos. Después hubo un ingeniero estadounidense, que era el ingeniero Stephenson, que el gobierno británico le encargó que diseñe y construya una locomotora, y esa fue la primera locomotora en Inglaterra. Y cuando se inauguró el tren, ahora llevado por locomotora, ¿saben cómo lo llamaba la gente, la locomotora? El caballo de hierro, haciendo alusión a que antes eran tirados por caballo, lo llamaba el caballo de hierro. Y de ahí viene esto de CB, ¿vieron la potencia de los motores automóviles que se mide en caballos vapor? ¿No es cierto? 110 caballos, 107 caballos, lo que sea, bueno, viene de ahí. Así que el ferrocarril fue un medio de transporte importantísimo que cumplió una misión fundamental en el desarrollo industrialista inglés. Y en materia de comunicaciones, muy importante fue el desarrollo del telégrafo. El telégrafo comienza a funcionar a mediados del siglo XVIII, ya por 1750. Después, a mediados del siglo XIX, se empieza a utilizar el sistema Morse. No sé si lo conocen, ese con un aparatito, punto raya, bueno, para transmitir mensajes. Es como un código. Después vendrá la telefonía, obviamente. Y en 1878, segunda mitad del siglo XIX, se inaugura en Nueva York la primera central telefónica. Importantísimo. Y como todo descubrimiento y avance, ¿qué piensa siempre la gente? Que le están haciendo una broma. ¿Por qué? Porque se habían trazado cables transoceánicos por debajo del océano, y esto permitía las comunicaciones intercontinentales. Entonces, imagínense a alguien de esa época, que en Europa recibe un llamado desde los Estados Unidos de Nueva York, y esto es una broma. Bueno, como pasa siempre con todos los avances. Bueno, y así distintos adelantos técnicos en materia de aviación, de radiofonía, fotografía, cinematografía, y tenemos los hermanos Lumière, los dos franceses, ¿no? Inventores del cine, supuestamente. Y me detengo particularmente en un adelanto muy importante, que fue el desarrollo de las máquinas rotativas. Las máquinas rotativas son las que se utilizan para imprimir los diarios. Cuando recién aparecieron los diarios en Inglaterra, eran muy caros. Así que solamente pocas familias de mayor nivel adquisitivo, de mayor nivel económico, podían acceder a una información diaria o periódica. Y el resto de la población, además de vivir en la más absoluta ignorancia, también vivía en la más absoluta desinformación. Las máquinas rotativas hicieron que las tiradas de los ejemplares de los periódicos se fueran abaratando en su costo, y por lo tanto el acceso se popularizara y la gente en mayor cantidad pudiera estar más informada. Y la fotografía posibilitó
que esas fotografías publicadas en los diarios hicieran que la gente pudiera ver la imagen, la figura de muchas personas, personajes políticos, artistas, que antes solo conocían por su nombre. Así que fíjense qué importante en cada época histórica cada adelanto que avance trajo, ¿no? Bueno, y así tantos otros y variados adelantos hasta llegar a mediados del siglo XX, en que se construye lo que se considera como la primera computadora, que tenía como siglas ENIAC, E-N y latina AC, ENIAC. Algunos ponen otra, una que se llamaba Mark. Bueno, yo tomé esta versión, que era un tremendo monstruo de máquina lleno de lámparas, de válvulas, que ocupaba una considerable superficie en metros cuadrados y que solamente podía hacer una sola operación semejante monstruo de máquina, que era fundamentalmente con un objetivo militar. Bueno, otra cuestión que se da simultáneo a todo este proceso es que, como parte del desarrollo del mercado mundial, los países empiezan a especializarse en la producción y exportación de determinados productos, de determinadas mercancías. Repito, como parte del desarrollo que va adquiriendo el mercado económico mundial internacional, los países comienzan a especializarse en determinados productos exportables. Y que tienen mucho que ver también con si son productos industrializados o son materias primas, alimentos o bienes primarios. Entonces, por ejemplo, Inglaterra, Alemania, Francia, los primeros países industrializados del mundo, se van a destacar por eso, por la producción y exportación de bienes industrializados o manufacturados, también como se les llama, o bienes finales o bienes terminales. Como esto después lo voy a repetir en otras clases, conviene que se vayan familiarizando. Son productores y exportadores de bienes industrializados, manufacturados, bienes finales, bienes terminados. Mientras que los otros países que no están en este nivel de industrialización, fundamentalmente compiten en el mercado económico mundial con bienes primarios, ¿no es cierto? Granos, carne, bueno, lana, algodón, como dije antes, bienes primarios. Esto que hoy en día se llaman los commodities, bueno, son los commodities de esa época. Y alimentos, ¿bien? Y esto entonces, ¿qué otro nombre tiene? Esta es una primera división internacional del trabajo. Conceptualizado es una primera división internacional del trabajo. ¿Estamos? Hoy asistimos a otro tipo de división con el mundo globalizado. Ahí se va conformando, mediados del siglo XIX en adelante, una primera división internacional del trabajo. Ok. ¿Cuál era el patrón monetario que regía el comercio internacional? Ahí vamos a encontrar dos unidades monetarias. Una no es monetaria, pero vamos a llamarla así. El oro y la libra esterlina. ¿Qué se utiliza entonces para la comercialización de los productos a nivel mundial? El oro y la libra esterlina. El patrón oro era el patrón monetario internacional. Pero dado el gran poderío económico de Inglaterra y su moneda fuerte, la libra esterlina también es utilizada para eso. Y además existía un libre cambio, una libre equivalencia entre el oro y la libra esterlina. Así que eso apúntenlo también como otro aspecto característico del mercado mundial. Patrón oro, libra esterlina y el libre cambio entre la libra esterlina y el oro. Al libre cambio lo va a acompañar también el libre comercio. Y hay una frase, una expresión en francés
que se utiliza para dar cuenta de eso, que es laissez-faire. Laissez-faire no significa libre comercio, laissez-faire significa dejar hacer. Eso significa en francés, laissez-faire, dejar hacer. Toda la frase completa es laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo va por sí mismo. Más o menos eso significa. ¿A qué se le llama libre comercio? A una situación donde los productos, las mercancías, pueden ingresar, egresar, entrar y salir libremente a través de las fronteras nacionales. Es todo lo contrario a un modelo proteccionista. Cuando un país adopta un modelo económico proteccionista, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Proteccionista, que es proteger, protege a los productos nacionales de la competencia extranjera. Entonces le pone a los productos importados, por ejemplo, fuertes impuestos o fuertes aranceles aduaneros. Ese es el proteccionismo. Bueno, acá no existía proteccionismo, acá lo que había era libre comercio. No había restricciones o no había mayores restricciones para la entrada y salida de productos a través de las fronteras nacionales. Todo este modelo económico que se fue generando, que se fue gestando sobre las ideas no solo de Adam Smith, sino también de otro economista escocés que se llamaba David Ricardo, u otro que se llamaba John Stuart Mill. Ellos son los tres principales fundadores de la economía clásica liberal. Ellos son los tres principales fundadores del liberalismo económico. Smith, Ricardo y Stuart Mill. Todo este esquema que se fue generando a nivel ideológico y práctico va a sufrir un primer revés, una primera gran crisis en 1873. Esa es la primera gran crisis capitalista mundial, vamos a decir mundial, en 1873. Y que hay que tenerla en cuenta porque para muchos historiadores y autores fue un factor causal y antecedente que va a actuar como trasfondo económico de lo que luego vendrá por delante, que es la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Generalmente, típica lección de historia de colegio, cuando nos enseñan la Primera Guerra Mundial, nos dicen que la principal causa fue el atentado de Sarajevo. No sé si te lo conocen, lo deberían conocer. Aunque nunca me termino de sorprender lo mal que llegan al primer año universitario, pero bueno, eso es un comentario particular mío, no le hagan caso. Pero la Primera Guerra Mundial, digamos, siempre se adjudica como causa más importante el atentado de Sarajevo, cuando el estudiante bosnio, Gavrilo Princip, asesinó al archiduque austríaco Francisco Fernando. Porque hay película y todo sobre esto. Bueno, que eso es cierto, pasó. Y eso de alguna manera exaltó los ánimos de los que van a ser después los países beligerantes, los que van a entrar en el conflicto bélico. Pero, atención, porque atrás está este trasfondo económico. Como también la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, va a tener como trasfondo la gran crisis capitalista del 30. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver eso con la guerra? ¿Y qué tiene que ver? Que cuando el capitalismo entra en crisis, como quedó probado en esos dos momentos, apela a la industria de guerra para recomponer su situación. Y eso es algo nefasto que tiene el capitalismo. Son dos situaciones, 1873, luego Primera Guerra Mundial, 1929-1930, luego Segunda Guerra Mundial, donde tras una gran crisis capitalista mundial, la industria bélica, la guerra le vino bárbara al capitalismo para recomponer
su base de acumulación privada. Pero con la salvedad que en vez de reactivarse la industria manufacturera, lo que se hace es, ¿qué se hace? Fabricar tanques, cañones, proyectiles, fusiles, armas de todo tipo, ¿se entiende? Que eso no sirve para nada para la sociedad. Bueno, muy bien. Entonces ahí tienen una descripción, por lo menos de los principales aspectos, por donde transitó la primera y segunda etapa. Paso ahora a considerar algunos aspectos más específicos a manera de ciertas consecuencias más sociológicas, si ustedes quieren. Entre las tantas cosas que origina el movimiento industrialista inglés, entre las tantas cosas nuevas que surgen, también se van a formar dos nuevas clases sociales, que antes no existían. Una será la burguesía capitalista industrial, que no existía antes. Uno podrá decir, habría un capitalismo comercial, o como decía Marx, un capitalismo agrario, pero capitalismo industrial, capitalistas industriales, empresarios capitalistas industriales no había. Entonces esa es una nueva clase social que surge. Y otra nueva clase social que surge, y antes no existía, es el proletariado. ¿De dónde viene la palabra proletariado? ¿Saben? De prole, de prolíficos. Porque las familias obreras tradicionalmente han sido familias prolíficas. ¿Qué significa prolíficas? Que tienen muchos hijos. Tradicional históricamente, las familias obreras, que coincide históricamente con también familias de muy bajos recursos, se han caracterizado a lo largo de la historia por tener muchos hijos, por ser muy prolíficos, por tener una gran prole, y por eso se llama proletariado, porque esos obreros tienen una gran prole. Bueno, hay un elemento que identifica a la burguesía capitalista industrial y otro que identifica al proletariado. Al empresario burgués capitalista industrial lo identifica ser el poseedor de los medios de producción. Ser el poseedor de los medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Yo explico todo porque así después exijo también, obvio, ojo, no es que me quiera hacer un lucimiento, porque trato de brindarles la mayor cantidad y mejor calidad de conocimiento, pero así voy advirtiendo como después exijo también en la corrección de los trabajos. Bueno. Entonces, ¿qué son los medios de producción? Los medios de producción son las máquinas, las herramientas, todo lo que se utiliza para generar una mercancía, la fábrica, el capital, de todo eso es dueño el empresario capitalista. Mientras que el proletario, el obrero, solo posee su fuerza de trabajo. Es lo único que posee. Bueno, y otra novedad también en el desarrollo capitalista industrial es que la fuerza de trabajo se ha mercantilizado. Esto tampoco existía antes. La fuerza de trabajo se ha mercantilizado. Se ha vuelto una mercancía más que se puede vender y comprar, como toda mercancía, y como toda mercancía también tiene un precio. Bueno, entonces se articula una nueva relación social de producción, donde el proletariado, los obreros, los trabajadores, le venden al empresario capitalista su fuerza de trabajo y el precio de esa fuerza de trabajo es el salario. ¿Se entendió entonces? Se articula una nueva relación social, que es una relación social y técnica de producción, las dos cosas. Es una relación social y técnica de producción. El proletario, el obrero, le vende la fuerza de trabajo al empresario capitalista y este se la compra a cambio del precio que es el salario. ¿Y el salario cómo es? Es un salario de subsistencia. Solamente permite subsistir, es decir, comprar los alimentos necesarios para poder reponer la fuerza de trabajo, la energía que se utilizó, que se gastó o desgastó en el proceso productivo. Y absolutamente nada más. Y absolutamente nada más. Bueno,
¿Cómo era la situación de esta clase trabajadora? Lo más miserable que se la puedan imaginar. Nos tenemos que representar hombres, mujeres, niños y niñas, trabajando largas, extenuantes jornadas que no eran inferiores a las 12, 14, 16, 18 horas. En términos muy vulgares, diríamos, hasta que el cuerpo aguante. Familias enteras de proletarios, donde inclusive había fábricas, industrias textiles, que al lado de las máquinas tenían camas. Entonces, cuando alguno de los integrantes de la familia, ya extenuado, no daba más, ahí mismo se tiraba a dormir o a descansar y que continuó otro de la familia y después seguía. O sea, unas condiciones de explotación de las más absolutas y por un salario de subsistencia, ¿no? Olvídense de cualquier tipo de legislación protectoria, de derecho laboral, olvídense de licencias por embarazo, por vacaciones, por enfermedad, no existía nada de eso. El trabajador o trabajadora que no estaba en condiciones de continuar su labor, inmediatamente era separado y reemplazado por algún o alguna otra. Esa es la situación. Así que la gente iba a trabajar, renga, enferma, de faltar una mano, un brazo, un pie, lo que fuera, trabajaban igual, porque era la única forma de poder subsistir. También tengan en cuenta que estos obreros industriales, este nuevo proletariado, son los ex campesinos. Ojo, ¿eh? ¿De dónde surgió esta gente que ahora trabaja en las industrias? Eran los ex campesinos. Y algo que Marx va a resaltar es que estas relaciones de producción que han contraído son independientes de su voluntad. No están ahí porque les gusta, no están ahí porque no tienen más remedio. Si pudieran volver, aunque ya no hay marcha atrás, no hay vuelta atrás en este proceso, pero si pudieran volver a ser los campesinos que fueron, lo harían, no tengan ninguna duda, pero no hay vuelta atrás acá. Entonces, lo único que les queda es ahí trabajar en la ciudad y dentro de estas fábricas. Y un capítulo especial de esto merece el trabajo infantil. Porque el trabajo infantil y la explotación de niños y niñas no es algo nuevo, es algo que ya nace con el industrialismo. Y fíjense a tal punto que no se discute, no se debate si los niños y niñas tienen que trabajar o tienen que estudiar. Porque estudiar y jugar es un privilegio de los niños y niñas de los burgueses. Estudiar y jugar, que es lo mínimo que puede hacer un chico, es un privilegio del empresariado burgués capitalista, los sectores acomodados de la época. Entonces, si no es esto lo que está en debate, ¿qué es lo que se debate? ¿Cuál es la edad mínima a la que empiezan a trabajar? Eso se debate. Si los niños y niñas tienen que empezar a trabajar a los 5, a los 6 o a los 7 años. ¿Y qué trabajo vamos a encontrar haciendo estos chicos? Bueno, por ejemplo, vendiendo diarios en la calle, como lustrabotas, o en los locales donde se juega el bowling, acomodando los palos de las canchas de bowling, o en la industria textil también, descalzos, harapientos, mal alimentados, malnutridos. Muchos de ellos no pasaban de los 20 y pico años, 30 años de vida. Muchos chicos que empezaban a trabajar 5, 6, 7 años no pasaban, se morían a los 27, 28, 30 años. Y los adultos no pasaban de los 50 años de vida por sus malas condiciones laborales, alimentarias. Son fábricas donde está en permanente combustión el coque que alimenta la máquina de vapor y eso larga hollín. A eso se le suma el polvillo de los hilados de las telas, la manipulación de las sustancias tóxicas con que están elaboradas las tinturas que tiñen las telas. Y a tal punto es esta situación que en Europa, cuando aparecen las primeras leyes jubilatorias, allá por el 1900 y pico, el movimiento obrero las bautizó la jubilación de los muertos, porque la edad mínima que se había fijado para poder llegar a ese, entre comillas, beneficio, contrastaba con el promedio de vida de la gente,
que no pasaba de los 50 años. Así que eran poquísimos realmente hombres y mujeres que podían alcanzar el beneficio jubilatorio. Y los chicos son inimaginables porque morían a los 30 años. ¿Y dónde más los utilizaban? Y por ejemplo también en las canteras mineras. Aprovechando el tamaño pequeño de su cuerpo, los introducían en los túneles con los carritos que llevaban el carbón o el coque para trasladarlos. Si no, los tenían ahí en el socavón, bajo tierra, a oscuras, iluminados con una lamparita. Bueno, el trabajo infantil era ese. Por suerte, siempre en todas sociedades, aunque a veces sean un tanto molestos para algunos, están los que advierten estas situaciones, inician movimientos desde su propio ámbito, denunciando y poniendo en evidencia. Y uno de ellos fue un gran autor de la literatura, primero inglés y gran autor de la literatura universal como Charles Dickens. Charles Dickens, reconocido a nivel mundial, uno de esos autores de la literatura, que con distintas obras, como por ejemplo Oliver Twist, denuncia en sus libros, en sus cuentos, novelas, poemas, toda esta situación. Y después también algunos reformadores evangélicos, porque no todos, digamos, los religiosos son malos o corruptos o pervertidos, bueno, como pasa en toda área, ¿no? Y dentro del campo laboral, entre estos que van a iniciar algún tipo de movimiento en contra, estaría el dirigente obrero inglés Ned Ludd. Se escribe Ned, N-E-D. El apellido es L-U-D-D, Ned Ludd, Ned Ludd. Y por eso el movimiento que él dirige se conocerá con el nombre de movimiento ludita o ludista. Lo van a encontrar escrito de las dos maneras. Movimiento ludita o ludista, que serían algo así como saboteadores o destructores de máquinas, oponiéndose a esto. Hay que entender también que nadie se está oponiendo al progreso. Nadie se está oponiendo al progreso y al avance científico y tecnológico del mejoramiento de la producción. A lo que se opone la gente, y el más ferviente y crítico opositor va a ser Karl Marx, es a la explotación que se genera. La famosa frase, ¿no? La explotación del hombre por el hombre. Donde la máquina tiene que estar al servicio del hombre, no el hombre al servicio de la máquina. ¿Mm? Bueno, y por último, para ir cerrando el encuentro de hoy y continuar la próxima con Revolución Francesa, voy a mencionar qué pasó con las ciudades, que es el nuevo hábitat de la mayor porcentaje de la población. Miren, históricamente ha habido una fuerte contraposición entre campo y ciudad, entre la zona rural y la zona urbana, porque la zona rural, el campo siempre ha sido visto como sinónimo de lo rústico, lo bruto, la ignorancia, el atraso, siempre ha sido visto así el ámbito rural. Mientras que el ámbito urbano de la ciudad siempre ha sido visto como sinónimo de progreso, civilización, arte, cultura, desarrollo, etcétera, etcétera. Una histórica contraposición entre la zona rural, el ámbito rural y el ámbito urbano. Y aquí pasó justamente que las ciudades, Londres, Birmingham, Liverpool, Sheffield, qué sé yo, tantas otras inglesas, no estaban preparadas para recibir tal cantidad de nueva población. Y esa tal cantidad de nueva población va a vivir hacinada. Así que una de las características de la ciudad industrial va a ser el hacinamiento. Palabra que se escribe con H y con C. Escríbanla bien cuando la escriban. Hacinamiento. ¿Qué es estar hacinado? Estar amontonado, amuchado, sin las mínimas condiciones para alojar tanta gente. Capaz que en una pieza viviendo 10 personas, el padre, la madre, los hijos, que por ahí no eran ni del mismo padre y de la misma madre. Esa es la situación real de esas familias obreras. O como el hombre murió joven, la madre quedó viuda con 10 hijos para criar y trabajar. Bueno, muchas películas también. Así que es una ciudad entonces caracterizada por el hacinamiento, la insalubridad, porque no había la infraestructura necesaria
para contener esa gente, entonces sanitariamente también es deficiente. Hacinamiento, insalubridad, epidemia, contagio de enfermedades, son las que van a caracterizar a estas nuevas ciudades industriales inglesas. Bueno, y esto mismo de alguna manera también se va a replicar en Francia y en Alemania, y en parte también en los Países Bajos, como típico origen de lo que fue el desarrollo industrialista. Por último, la revolución industrial va a generar un nuevo orden social, que va a ser el nuevo orden social burgués, capitalista, industrial. La revolución industrial va a dejar sentadas las bases del capitalismo liberal, o como también se le llama, de libre concurrencia. ¿Por qué se le llama de libre concurrencia? Bueno, porque al mercado concurren libremente distintos actores, oferentes, productores, consumidores y también los trabajadores. Los trabajadores venden su fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo es una mercancía más, y así como alguien en un almacén vende un paquete de azúcar, de yerba, lo que fuera, el trabajador va al mercado laboral a vender su fuerza de trabajo. ¿Qué es lo que haces cuando vas a pedir trabajo? Cuando vas a pedir trabajo vas a vender tu fuerza de trabajo. Pedís trabajo, pero a cambio, ¿qué ofreces? Tu fuerza de trabajo. Estás vendiendo tu fuerza de trabajo. Sea esta de tipo física, intelectual o lo que sea. Bueno, muchas gracias por la atención. Espero que hayan aprendido bastante de estos temas y nos volvemos a encontrar entonces el lunes con lo correspondiente a Revolución Francesa. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Chao, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.